Buenas noches nuevamente, compañeras y compañeros. Somos el grupo 108 de Matemáticas Financieras. El día de hoy iniciamos nuestra primera sesión del tema de anualidades que corresponde a la unidad 2 del curso. Vamos a empezar compartiendo una presentación. Bien, contaduría y finanzas. Vamos a empezar aquí. Anualidad. Bien, les voy a dar un concepto de anualidad muy general, muy eh, sencillo. Pueden ustedes reforzar buscando en su bibliografía o en su internet, en sus páginas de consulta, algún concepto diferente o más extenso que nos arroje algún otro dato. Pero bueno, vamos a ver. La anualidad es una sucesión de pagos, depósitos o retiros, generalmente iguales, que se realizan en periodos iguales. Eh, Esto pues no tiene mayor complicación. Si hablamos de anualidad en finanzas, en matemáticas financieras, pues estamos hablando de pagos, depósitos o retiros. Generalmente pues están pactadas a determinados tiempos y van a tener ciertos periodos que van a ser iguales, van a ser semejantes. No necesariamente se dan en periodos de un año, pueden ser semanales, mensuales o quincenales. Este es un dato importante. Les voy a leer el recuadro que está aquí un poco más pequeño. A ver, vamos a ver si lo alcanzan a ver. Ok. Literalmente la palabra anualidad significa periodo de un año. Más en el campo de las operaciones financieras tiene una definición más amplia, ya que una anualidad estará relacionada con periodos, que no necesariamente son anuales, sino de cualquier magnitud, semestrales, mensuales, semanales o incluso diarias. Bien, pues pueden buscar su propia definición de anualidades, hay mucha bibliografía. De hecho, en su apunte electrónico que está dentro de su plataforma, viene un concepto de anualidad, estudien ese concepto. Vamos a avanzar. Los elementos de una anualidad. Ahorita me voy a adelantar a que para que yo pueda hacer un ejercicio de anualidades, pues voy a trabajar con la renta, con la tasa de interés, el monto y capital y el tiempo o periodo. Ahorita vamos a recapitular cada uno de estos elementos. Ahorita en un primer momento, pues aquí los tenemos. Voy a ir en la parte superior de mi ejercicio, eh, de mi presentación. Y bueno, vamos a identificar las variables presentes relacionadas con las condiciones de crédito. Va a existir una tasa nominal de interés nominal, una tasa de interés efectiva, plazo, renta, frecuencia de capitalización, tabla de amortización, valor de deuda, monto a cubrir y condiciones de contratación. Bien, vamos a ver en una diapositiva brevemente estos términos que les comento. eh, Van a estar en su apunte electrónico. La mayoría, los que más vamos a utilizar, les recomiendo que los estudien para avanzar en esta materia. Bien, lo voy a leer. Tasa de interés nominal es el porcentaje que se calcula tomando como referencia un monto de dinero en específico durante un periodo establecido. Entonces, pues es prácticamente las operaciones que conocemos de préstamo, de deuda o de inversión, donde va a estar a una tasa porcentual determinada y por un tiempo establecido. Para el caso de los préstamos se refiere al porcentaje de interés que se cobrará por el financiamiento monetario. Cuando se habla de inversiones se trata de la ganancia que ofrece tras la operación. Entonces, lo habíamos visto en la unidad 1, cuando hablamos de capital, eh, un capital futuro, por ejemplo, si yo hago una inversión, ese capital a futuro o dinero incrementado
necesariamente para determinarlo va a haber una tasa de interés o un interés en función para lograr eso. A esa ganancia, en el caso de las inversiones, pues va a ser ese dinero incrementado, va a ser una ganancia para quien lo invierte, y en el caso de una deuda, va a determinar un costo que voy a tener que pagar por el financiamiento de un dinero en un préstamo, ¿verdad? Bien, siguiente, la tasa de interés efectiva anual se obtiene de dividir el monto de intereses efectivamente devengados en el mes por cada cliente entre el saldo promedio del crédito del mismo periodo. Entonces, aquí nos dice que la tasa de interés efectiva anual, pues se va a prorratear entre el número de periodos al que esté pactado un crédito. Bien, esto se va a multiplicar por un factor para anualizar la tasa. Esto lo vamos a trabajar de manera práctica. Traten de estudiar este tema, lo van a entender y lo vamos a ver de manera más clara cuando estemos viendo la práctica. Ahorita es importante que sepan que existe y brevemente que sepan que hay un concepto que lo define. Bien, el plazo. El plazo de vencimiento es el número de días, semanas, meses, años que se han de pasar para que el contrato finalice. Se haga efectivo, consecuentemente, la obligación finalice o el derecho, ¿verdad? Cuando hablábamos en la práctica, el señor Martínez había contraído 4 deudas. Ese vencimiento que tenía por cada uno, pues significa el plazo, ¿verdad? El número de días que su dinero se lo habían prestado, entonces era un plazo, ¿verdad? Que tenía el señor para pagar, el señor Martínez para pagar esos préstamos. Habíamos hablado sí de vencimientos, ahorita hablamos de plazo. Ese periodo entre que lo contrato y que lo tengo que pagar se llama plazo. En el caso de la inversión, va a ser ese tiempo en el que yo invierto y termina eh, mi documento, termina mi contrato en el cual yo define un plazo, pues eso es un plazo. La renta, tema que va a ser muy recurrente en este tema, pues es el depósito pago periódico. Puede ser a deuda o puede ser por inversión. Para crear un fondo de inversión, por ejemplo, yo voy a necesitar necesariamente pagar periódicamente determinada cantidad o depositar cierta cantidad. Eh, Normalmente, una tabla de amortización, ahorita estoy compartiendo en Excel una tabla de amortización. Vamos a hacer el ejercicio del martes, vamos a construir una tabla así como esta, con cada uno de estos rubros. Aquí, por ejemplo, el pago, que está aquí en mi segunda columna, esto vendría siendo lo que se refiere a la renta, el pago periódico que yo voy a hacer. Entonces, en una tabla de amortización, en este caso a 60 meses, aquí tenemos el periodo 60, pues esta renta, si pueden ver, esta renta pues sigue siendo la misma, todo y cada uno de los periodos. Lo que va a cambiar en este caso, en este ejercicio, va a ser el interés, ¿verdad? Porque este interés va a estar relacionado o va a ser en función a una tasa de interés, aquí una tasa, y va a estar aplicado a un saldo, ¿verdad? A un saldo que yo voy a ir disminuyendo. Por tal motivo, eh, yo hago este pago mensual, pero en realidad lo que yo amortizo o lo que yo le reduzco a mi deuda o saldo va a ser los 4,000 pesos que tengo aquí. No los 7,000, sino los 4,000. La diferencia se va a ir en IVA, en intereses y pues principalmente. Bien, entonces este es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo de lo que es la renta. La renta es un depósito pago periódico. La frecuencia de capitalización es un tema con el que se van a tener que familiarizar. Es el número de veces eh, por año que el interés pasa a convertirse en capital por acumulación. Bien,
Si el interés se capitaliza 4 veces al año, la frecuencia de capitalización es 4 y el periodo de capitalización es 3, ¿verdad? Aquí nos dice que eso es lo que es una definición. Se los voy a decir de otra forma. La frecuencia de conversión o frecuencia de capitalización es el número de veces que se capitaliza un capital en un año. Entonces, a una tasa dada, un capital cada año se va a ir sumando, se va a capitalizar cada año y a eso es a lo que le vamos a llamar la frecuencia de capitalización. Entonces puede ser que una préstamo, una deuda, pues se capitalice a determinado número de años. Va a variar dependiendo de nuestro problema. Entonces, este término también lo vamos a estar usando mucho. Estúdienlo, viene en sus apuntes. La tabla de amortización es la que les mostraba hace un momento. Es un documento informativo en el que podrán ver de manera detallada las fechas y la cantidad de dinero por pagar en un crédito o en una inversión. Entonces, ya la vieron físicamente, la vamos a hacer en conjunto, una tabla de amortización. No es difícil. Una vez que entendemos la mecánica, los primeros renglones son definitivos, entender pues qué es el saldo, cómo el capital se va incrementando, va a ir disminuyendo, nuestra amortización que representa, cómo calculo mi amortización, cómo calculo mis intereses y cómo calculo mi renta, pues todo eso lo vamos a aprender. Valor de la deuda, el costo de la deuda es el resultado de la suma de los intereses de cada una de las deudas contraídas. Cuando vieron el ejercicio del señor Martínez de la unidad 1, el señor Martínez había perdido 4 préstamos para determinar el valor de su deuda. Recuerden que aplicamos una fórmula a futuro, el monto, calculamos el monto de cada uno de sus deudas y luego hicimos ahí como una suma, ¿no? Para poder hacer la reestructura. Entonces, para poder hacer esa reestructura, necesitábamos el valor de la deuda. Es por eso que, bueno, pues aquí nos dice este concepto que el costo de la deuda es el resultado de la suma de los intereses de cada una de las deudas contraídas, ¿verdad? Para poder yo hacer mi reestructura, ya sea que yo sea el que reestructure o que me toque reestructurar, pues necesito saber a qué se refiere cada uno de estos conceptos. Casi terminamos. Monto a cubrir. Bien, aquí fórmula pues me dice que la M, ya lo sabemos, es lo mismo. La M representa mi capital final o mi monto o dinero incrementado. ¿Recuerdan? Mi capital es lo que yo invertí, mi monto es lo que yo gané, lo que yo voy a ganar o lo que tengo que pagar por intereses y por el costo del uso del dinero, ¿verdad? Que no es mío, me lo prestaron. Entonces, la M es el mismo rubro, es la misma nomenclatura que utilizamos en la primera unidad. Condiciones de contratación. Vamos a estar trabajando con ciertos criterios de inversión. Normalmente las entidades financieras o bancos van a tener ciertas condiciones ya pactadas para sus tasas de interés, sus periodos de gracia, que lo vamos a ver también más adelante, em, periodos obligatorios, por ejemplo, de pago. eh, no sé si han visto en algunos casos los periodos obligatorios en los que mínimamente para contratar un servicio a veces pues tienes que tener todo un año cubierto para poder para poder tener ese contrato, ¿verdad? Entonces, así a eso se refieren las condiciones de contratación. Esto las pueden identificar, son variables, no es es como algo informativo y general. Bien, con esto vamos a terminar. Este es un formulario que está en su documento electrónico. Descárguenlo, le dan clic ahí a la información, va a venir en donde viene su actividad, viene este formulario. Aquí este formulario nos va a decir que hay ciertas fórmulas hechas, es profeso, exclusivas, dedicadas a las anualidades. Son con las que vamos a trabajar en esta unidad.
Es por eso que es importante que la nomenclatura o las letritas que vienen aquí en su fórmula, las tengamos claras, sepamos a qué se refiere y qué es. Si yo aquí en esta fórmula tengo una R, necesito saber, pues, que se refiere a una renta, ¿no? Si yo tengo una I con punto arriba, es la tasa de interés. Si tengo una, potencia aquí elevada a la n, no sé si alcanzan a distinguir, el formulario no viene así muy claro, pero, sí es entendible. Ahorita, como lo estoy haciendo en grande, puede ser que se pixelee y no lo vean totalmente bien, pero aquí esto es una n, es el tiempo, menos la unidad, que ya lo explicamos la unidad anterior. Esta raya que está aquí significa que, pues, todo va dividido y así, ¿verdad? Estas fórmulas, pertenecen a las anualidades ordinarias. ¿Qué más? Capital es igual a la renta, y aquí viene un procedimiento, aquí la elevación es negativa, eso va a ser importante. Ahí tenemos 2 fórmulas exclusivamente para la renta, en caso de anualidades ordinarias. ¿Por qué tenemos 2 fórmulas? Porque en una conocemos el capital y en otra no conocemos el capital, conocemos el monto. Entonces, dependiendo del planteamiento de nuestro problema, si ustedes tienen el monto y necesitan calcular la renta, van a utilizar esta fórmula. Si no tienen el monto, pero conocen el capital que invirtieron y necesitan determinar la renta, pues van a usar la fórmula de acá, ¿verdad? Si están trabajando con una anualidad anticipada, van a investigar también los tipos de anualidades, pues van a usar estas fórmulas, ¿verdad? La última, el último, eh, fórmula, pues es una fórmula que maneja un término que le llamamos logaritmo. Ese logaritmo ya está determinado, ya está precargado en sus equipos de cómputo, en sus calculadoras científicas, en sus calculadoras financieras, pues ya es otra función más de su teclado. En Excel también hay una fórmula que nos calcula el logaritmo y pues es una expresión numérica que va en este caso a multiplicar lo que está dentro del paréntesis. Entonces, aparentemente son unas fórmulas un poquito más grandes, más complejas, pero, pero es el mismo lógica y procedimiento. Se trata de sustituir valores. Aquí el secreto es saber qué valores son. Por eso es importante que ustedes identifiquen cada uno de estos elementos que revisamos al inicio. Y ya para finalizar, final, nuestra nomenclatura que vamos a usar en esta clase va a ser esta. Aquí, esta nomenclatura también la encuentran ustedes en su material electrónico. Va a venir esta nomenclatura. Les doy aquí el consejo, les recomiendo que tanto el formulario como esta parte la pueden imprimir o transcribir para que la tengan cercana. Péguenlo cerca de donde estén para que puedan ustedes irse familiarizando con, por ejemplo, con la frecuencia de capitalización o de conversión, o la tasa de interés por periodo, o la tasa nominal, ¿no? Entonces, van a hacer ejercicios. Un ultimísimo tip que les voy a dar es que en la unidad 1 nos dieron esta regla. Para aplicar las fórmulas y resolver los problemas, los datos de tiempo y la tasa de interés, eh, deben de referirse a una misma unidad de tiempo. Entonces, aquí nosotros sí vamos a identificar que vamos a homologar, vamos a hacer iguales a unidades de tiempo la tasa de interés y el tiempo. Entonces, si el tiempo está trabajando con meses, mi tasa de interés la voy a descomprimir, por decirlo. Si es que está en anual, la voy a trabajar a meses. Si estamos trabajando por periodos cuatrimestrales, por ejemplo, pues mi tasa de interés tendría yo que buscar la forma de hacer que sea cuatrimestral. Entonces, pues, esto es algo usual y cotidiano para estos ejercicios. El segundo tip que les había dado en la unidad 1 es que
para desaparecer este signo de porcentaje que no me deja aplicar la sustitución en una fórmula ordinaria de matemáticas, yo lo que hago es dividir entre 100 y así obtengo esta expresión que es 0.12, que representa o que es igual a 12%. Entonces, 12% es igual a 0.12. Ahora sí, este 0.12 lo puedo sustituir en mi fórmula matemática. Bien, lo que les quería comentar y a dónde iba es que esta expresión, aquí son dos. En anualidades, cuando yo requiera saber la tasa de interés, necesariamente voy a tener que saber qué es J y qué es M. Entonces, aquí en este cuadrito, aquí les va a decir qué es J y qué es M, M minúscula. J es la tasa nominal de interés calculada para un periodo de un año, se expresa en tanto por ciento, y M es la frecuencia de conversión o capitalización. Entonces, este pase lo van a estar haciendo de manera habitual para sus ejercicios y van a estar resolviendo esto. Entonces, cuando les pidan I, tienen que dividir J entre M. Cuando les pidan N, que es tiempo, necesariamente van a tener que multiplicar mi N A minúscula por mi M. Aquí NA minúscula y M, ¿qué es? Pues viene aquí en nuestro cuadrito. Mi NA minúscula es el número de años que permanece prestada o invertido un capital. Mi M minúscula, nuevamente, es la frecuencia de conversión o de capitalización. Y bueno, con eso nos vamos a quedar. Impriman, estudien, por lo menos la nomenclatura, revisen su formulario, y yo los veo el próximo martes, muy puntual a las 8 de la noche, para hacer algún ejercicio importante que pueda ayudarles a resolver sus actividades de la unidad. Bien, por ahora sería todo. Voy a dejar de grabar la sesión para terminar por ahora los temas que tengamos por terminar. Tiene el micrófono apagado, profe. Ok. A ver, apagamos la cámara para que sea más. Bien, gracias por su participación. Las y los espero el próximo martes para seguir estudiando matemáticas financieras. Revisen sus materiales, estudien y nos vemos el martes. Gracias. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, Buenas profesor. noches. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Gracias, que descanse.